Muy buenos días, hermano, que la paz de Dios esté con todos ustedes esta mañana. Antes de comenzar, vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos la más infinita gracias, Padre, por este día que nos ha dado. Gracias por esta bella oportunidad de poder traer tu palabra, Señor, al pueblo. Yo sé que cada vez que te digo, Señor, usted siempre me enseña algo nuevo a mí también. Y eso debe ser lo más importante. Por eso te pido, Señor, que ahora tú me ayudes a mí a expresar con el pueblo lo que tú me has enseñado a mí también, para que todos podamos aprender algo nuevo de ti. Dame paz y llénanos de atención. Y pasa a todos nosotros también para oír tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a todos los que están aquí con nosotros y todos los que llegaron ahora mismo. Hoy en día yo quiero hablar sobre nuestro testimonio y por qué nuestro testimonio es importante en esta vida cristiana, especialmente en este mundo que estamos viviendo hoy. ¿Por qué es importante nosotros conocer nuestro testimonio y tener una íntima relación con Jesús y con la vida que tenemos en Jesús? Para comenzar, quiero leer en Marcos capítulo 5, comenzando en el verso 18. Esta es después de la historia que Jesús sacó el espíritu inmundo del hombre que estaba atormentado por legión. Tenía muchos demonios dentro de él. Y vemos en la historia que Jesús lo sanó y le sacó los demonios y él estaba agradecido. Pero a Jesús lo mandaron que se diera, no lo querían ahí. Y antes de Jesús irse, el hombre encontró a Jesús. Y en el verso 18 dice, y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo te ha tenido misericordia. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho con Jesús con él. Y dice que todos se maravillaban. Y es una bella historia porque aquí nosotros vemos dos diferentes maneras que un cristiano puede vivir su vida. Y la primera es una vida interna. Fíjense que el hombre quiso quedarse con Jesús. Y yo quiero que me entiendan un poquito lo que quiero decir con esto. Para mí, el querer quedarse con Jesús es semejante a tratar de vivir una vida interna, una vida privada con Jesús, donde tú aprendes de Él, donde tú lees tu palabra, ora, te quedas a sus pies y sigue aprendiendo de Él. Y no hay nada malo con eso. No hay nada malo con querer tener una vida interna privada con Jesús. Pero después Jesús le dice, yo prefiero que tú te vayas para proclamar lo que yo he hecho contigo. Y aquí vemos la segunda manera de vivir, y es una manera de vivir externa, donde lo que Dios ha hecho por ti, ahora tú los proclamas a los demás para que vean lo que Dios ha hecho por ti. Y esa fe, esa vida que tú tienes por dentro, ahora sale afuera para los demás. Un testimonio es una declaración de lo que Dios ha hecho en tu vida y expresada externamente. Todos tenemos un testimonio, pero dar tu testimonio es ahora expresar lo que tienes por dentro. Y es interesante que Jesús no le permitió estar con él. Porque en sí no hay nada malo con el hombre querer estar con Jesús. Mucha gente seguían a Jesús y estaban con Jesús, aparte de los 12. Pero la mayoría del tiempo vemos que los que seguían a Jesús eran multitudes que quizás querían morir más de Jesús, querían ser sanados,
quería ser tocado, quizás estaban curiosos, ¿quién es este hombre? Eran multitudes que seguían a Jesús. Pero este hombre en particular tuvo un encuentro personal con Jesús. Dios había hecho una obra con él. Entonces su responsabilidad como cristiano, nuestras responsabilidades como cristianos ahora son un poquito más diferentes. Debe de haber un transcurso, un cambio en nuestra vida donde nosotros bebemos leche, buscamos de Jesús, aprendemos de Él, quedamos con Jesús, pero ahora salimos afuera. Y Jesús notó que era más beneficioso que no se quede conmigo, ahora tiene que ir a predicar, él tiene que ir a proclamar todo lo que Jesús había hecho. Y nosotros aprendemos algo muy hermoso de esto. Yo pienso que nosotros todos nos debemos de identificar con este hombre, porque nosotros todos hemos sido limpiados, todos hemos sido sanados, todos hemos sido liberados, quizás no de un espíritu inmundo, pero del pecado, de todo lo que nos alejaba de Dios. Pero la pregunta es que ahora nosotros, como cristianos, ¿cuál es nuestra responsabilidad con el mundo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad con todo a nuestro alrededor? Y yo pienso que mi opinión es que la vida interna como un cristiano es importante. Todos tenemos que tener eso, una última relación con Dios, pero nuestra vida interna debe de ser una base para poder ayudarnos ahora a tener una vida externa, para ahora comunicar esa fe con los demás. Y yo cuando tenía 19 años en el campamento, recibí clases para ser consejero, era mi primer año trabajando en el campamento, y nos dan clases de cómo ser un consejero para estar con los niños. Y un día nos dieron una tarea, y era que para el próximo día tú tenías que dar tu testimonio. Nos enseñaron que cada testimonio tiene un principio, un medio y un fin. Y el principio es quién tú eras antes. En el medio es cuál fue tu encuentro con Jesús. Y el final es quién tú eres ahora. Y ahora, ¿dónde tú vas con tu vida? ¿Qué tú estás aprendiendo? Y le digo, hermanos, que esa tarea fue muy difícil para mí. Porque a los 19 años, yo me di cuenta que yo nunca he pensado en mi testimonio. Yo soy cristiano, yo sé que Jesús me salvó de mis pecados, pero yo nunca he pensado en mí mismo. ¿Quién yo soy en Jesús? ¿De qué me limpió Él? ¿Qué Él ha hecho conmigo? Nunca he tomado un momento para analizar mi vida y ver la gracia de Dios de una manera como un panorama de mi vida. Nunca lo he hecho. Y yo quiero que nosotros pensemos en esto, porque la realidad es que en ese momento me di cuenta que yo nunca había compartido mi testimonio con nadie. Nunca lo he hablado, nunca lo he expresado. Y debe ser una pregunta con nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros hemos pensado en nuestro testimonio, de principio a fin? ¿Y cuándo fue la última vez que alguien ha oído nuestro testimonio? Porque la realidad es que nuestro testimonio es evidencia de la gracia de Dios. Amén. Es algo casi tangible de la existencia de Dios. Nosotros somos un evangelio vivo donde la gente puede ver la gracia de Dios. Ese evangelio que tratamos de explicar a otros. Es importante que nosotros tengamos nuestro testimonio dentro de nosotros y háganlo como una práctica, una tarea, un ejercicio. Comiencen a escribir quién yo era, qué yo hacía, qué yo hablaba, y ahora cómo Jesús me encontró, qué Jesús me quiso enseñar y a dónde yo soy ahora. Y eso era importante para mí porque
me ayudó a identificarme con Jesús. Ahora yo no soy simplemente un cristiano, ahora yo sé quién yo soy en este mundo. En Juan capítulo 8, verso 14, Jesús estaba dando su testimonio y hablando del mismo. Y él estaba diciendo que yo soy la luz del mundo. Pero los fariseos le decían, pero tú estás hablando de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. ¿Quién te va a creer? Y Jesús dice en el verso 14, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque yo sé de dónde yo he venido y a dónde voy. Hermanos, es importante que nosotros en este mundo tengamos esa certeza de nuestra propia vida, porque el mundo va a tratar de cambiarte, el mundo va a tratar de engañarte, y el mundo te va a meter muchas cosas en la mente. Pero nosotros tenemos que tener por certeza, yo sé quién yo soy, yo sé quién es Jesús, y yo sé quién yo era, y yo sé a dónde yo voy. Y eso nadie te lo puede quitar. Pero tú tienes que saber que lo tienes. Y es importante tener esa realidad en tu corazón. Yo pienso que es muy fácil el querer quedarse con el Señor. Está bien, pero nosotros tenemos una obligación para impactar al mundo con nuestro evangelio. Y es algo que tenemos que practicar más, porque dar tu testimonio, dar es una acción. Y es algo que a veces no es fácil. Es algo que yo tuve que aprender. A los 20 años fue mi primera vez siendo consejero. Y le digo que en la noche, cuando tú hablas con los niños, y tienes como 9 niños contigo y tú duermes conmigo en la cabaña, ahí tú le predicas el evangelio. Y tú tienes un momento íntimo con los niños, y ahí es la mayoría del tiempo cuando los niños se convierten. Y a los 20 años fue mi primera vez siendo consejero, y le digo que no fue fácil. Se me hizo difícil predicar el evangelio, aunque yo lo creía. Se me hizo difícil. Y era como que las palabras que salían de mi boca no coincidían con mi convicción. Yo sabía lo que estaba hablando, pero como que eran músculos que yo no había entrenado o desarrollado. Era como que el evangelio que yo estaba hablando era tan increíble que me di cuenta de lo inmaduro que yo era. Y yo hablé con otra persona y le dije, oye, ¿tú sentiste algo así? Me dijeron, sí, yo también. Y nos dimos cuenta que lo que necesitamos era más experiencia, conocer más de Dios, conocer tu testimonio y predicar con convicción. Amén. Y duré 4 años tratando de vivir más intencionalmente, conociéndome a mí mismo y mi relación con Cristo. Y 4 años después tuve la edad para ser consejeros ya adolescentes, muchachos de 14 años, 15 años. Es aún más duro. Pero le digo, hermanos, que yo pude tocar la vida de esos jóvenes, porque yo pude hablar sin temor, con confianza, con convicción, y aprendí que la arma más mejor para poder predicar el evangelio era mi testimonio. Yo aprendí que mi testimonio era útil para poder alcanzar la vida de esos jóvenes, hablando de mis experiencias como cristiano, de lo que Dios me ha librado, de lo que yo he aprendido de Dios. Eso fue lo que lo ayudó a ellos a entender el evangelio que yo estaba predicando. No era simplemente palabras. Señor, yo estaba alcanzando sus almas porque yo sabía quién yo era y quién Dios era en la vida mía. Como dije antes, que nuestro testimonio es evidencia del evangelio que predicamos. Yo pienso que en este mundo tan perdido, nosotros tenemos que tener por claro quién somos para poder alcanzar las vidas de los demás. En 2 Timoteo 1, 8-9, dice, por tanto, ahora yo me quiero enfocar un poquito en lo interno.
Segunda Timoteo 1, 8, 9, ya no sabe dónde yo. Dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme nuestras obras, sino el propósito suyo y la gracia de los que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Lo primero que él dice es que no te avergüences de tu testimonio. La verdad es que todo el mundo aquí tenemos testimonio diferente, pero él dice que aquí que tenemos que tener orgullo de nuestro testimonio. No te avergüences de tu pasado. No te avergüences de lo que Dios te ha traído. No lo trates de olvidar, porque es obra de Dios que la ha hecho en ti. Y es parte de tu vida. Y es parte de la gracia de Dios en tu vida. So, no te avergüences de tu vida, de tu testimonio. Y luego él dice, si no participa de las aflicciones por el Evangelio, en esta vida tú vas a sufrir. Jesús fue menospreciado y lo mataron por ser diferente. Y en esta vida nosotros vamos a ser burlados, vamos a ser excluidos, vamos a sufrir por ser diferentes, pero también vamos a pasar por muchos dolores en esta vida. Y dice que Jesús sufrió, también nosotros vamos a sufrir también. Pero esos dolores, Pablo está diciendo que nosotros tenemos que estar felices y gozosos por nuestro testimonio. Tenemos que aceptar aún lo bueno y lo malo. Y yo sé que es muy fácil decirlo, pero Dios nos ha enseñado su gracia en nuestra vida. Y es algo que tenemos que clamarlo y entenderlo. Y él termina diciendo, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Es lo que está diciendo, que no se olviden que tu testimonio es producto de la gracia de Dios. Que no se olviden que donde tú estás ahora, quizás tú eres un hombre, una mujer increíble, una historia increíble, y tú tienes muchas cosas, pero no te olvides que fue el Señor que te trajo a este lugar. Fue el Señor que te rescató del hoyo de tu vida. Él dice que no te avergüences, pero nunca te olvides que fue Dios que ha hecho una obra en tu vida. Y esto es importante para que Dios nunca pierda el lugar en nuestra vida. Para que nunca nos olvidemos que el propósito de nuestro testimonio es para que Dios reciba la gloria. En la vida nuestra, pero también en la vida de los demás. Para que nunca nos olvidemos para comunicar eso, que mi vida es por Dios. Y Dios puede obrar en la vida tuya también. Y eso es algo que Pablo nunca se le olvidó. Y esto es algo que a veces, según el Corintios, Pablo llama un aguijón en mi carne. Segunda de Corintios, capítulo 12, comenzando en el verso 5, dice Pablo, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltase sobremanera. Ustedes saben que Pablo tiene un testimonio increíble. Pablo literalmente escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Un hombre increíble. Pero él dice, mira, para yo no exaltarme, Dios me dio un aguijón en mi carne.
Y él lo menciona como un mensajero de Satanás. Y él dice, respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Lo interesante es que la Biblia no especifica qué es el aguijón que Dios le puso en la carne de Pablo. Y no es algo físico, pero sino es un dolor. Es algo que Pablo no pudo escapar. Un mensajero de Satanás. Algo que lo mantuvo humilde. Y no sabemos qué es ese aguijón. Quizás fue porque Pablo duró su vida entera quizás sintiéndose culpable por las cosas malas que él ha hecho. Quizás él fue rechazado mucho. Quizás por su pasado, él nunca fue completamente aceptado por lo demás. Él quizás vivió su vida sintiéndose como un hipócrita. Y le dice, Señor, quítame este aguijón. Y nosotros todos somos cristianos, pero la verdad es que nosotros todos sufrimos por algo. Quizás hay evidencia de nuestro pasado todavía en nuestras vidas. Quizás hay alguien que no hemos perdonado. Quizás hay alguien que tenemos que perdonar. Quizás hay una adicción que todavía nos destruye hoy en día. Pero Pablo dice que Dios me dio este aguijón, pero 3 veces él le pidió, quítamelo Dios, pero Dios le dice en el verso 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios nunca se lo quitó y Dios nunca te lo va a quitar a ti. Porque Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Dios. Que nunca nos olvidemos que Dios siempre es y siempre ha sido suficiente para nosotros. Que nunca te olvides ese aguijón en tu costado, ese dolor que todavía tienes en tu vida. Es un recordatorio que fue Dios que te sacó del hoyo de tu vida. Y es Él que te sigue sosteniendo. Y es Él quien va a sacar del hoyo de la vida a tu vecino y a tus amigos y los que trabajan contigo. Ese debe de ser la historia de tu vida, que fue Dios que me sacó. Y quizás hoy tú estás sufriendo por algo y no sé qué es, pero ese aguijón es necesario, porque Dios quiere establecer tu carácter para que sigas creciendo y para que sigas dependiendo de Dios. Nadie aquí tiene una vida cristiana perfecta. Nadie. Pero la gracia de Dios que nosotros experimentamos cada día es lo que nos ayuda a relacionar con los demás. Es muy fácil ponernos encima de los otros, porque ya somos cristianos. Y es muy fácil perder la perspectiva y decir, yo estaba ahí también. Y eso es lo que nos ayuda a predicar un evangelio más fuerte a los demás. Ama tu testimonio. Ámalo. Primera de Timoteo 1, 12 al 16. Pablo dice, yo doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por nosotros. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primer de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él eternamente. Amén. Pablo estaba agradecido de su testimonio. Él no se avergüenza de su pasado.
Él se llama el peor de todos los pecadores. Pero él reconoce de su pasado que todo lo que él ha hecho, todo lo que Dios ha permitido en su vida es útil y era necesario para que él tenga un testimonio poderoso. Para que él sepa, mira, yo soy el peor pecador. Pero eso fue necesario para que todos vean que si hay salvación para mí, hay salvación para ti. Para que todos vean, mira quién yo era. Pero acuérdate que la gracia de Dios puede venir sobre ti también. Y cada uno de nosotros tenemos experiencias diferentes que nos ayuda a comunicar con alguien. Decir, mira donde Dios me ha sacado. Y Él te puede sacar a ti también. Amén. Quizás tú no te consideras el peor pecador, pero quizás Dios te ha salvado de una adicción o te ha sacado de una depresión por dentro o de una culpa. Y tú puedes ahora relacionar con esa persona de una manera impactante. No es tu culpa. Dice Juan capítulo 9, verso 2 al 3. Jesús y los discípulos estaban caminando. Y dice, verso 2, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿qué pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Todo lo que Dios ha permitido en tu vida, todo lo que ha pasado en tu vida, es para que Dios se pueda manifestar en tu vida. Amén. Pero nosotros ahora tenemos que tener eso, por cierto, en nuestras mentes y en nuestro corazón. Conocer nuestro testimonio para poder decirle a otra persona nuestra culpa. Dios simplemente quiere glorificarse en tu vida. Y por eso hablo de la importancia de lo interno contra lo externo. Es importante tú tener una vida íntima, privada, con Dios. Conocer quién es Dios en tu vida y quién tú eres en Dios. Y de qué Dios te ha librado para poder tú ahora comunicárselo a otros. Con convicción. Tu testimonio es un lenguaje común. En Hechos, capítulo 21, verso 40, en adelante, dice, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con las manos al pueblo y echó gran silencio. Pablo estaba en Jerusalén. Y habló en lengua hebrea, diciendo, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más el silencio. Lo que voy a decir es muy simbólico, pero dice aquí que cuando Pablo comenzó a hablar, antes de hablar, ellos mantuvo su silencio, pero cuando él comenzó a hablar en hebreo, ellos guardaron el silencio aún más. ¿Por qué? Porque Pablo estaba hablando su lengua común. Pablo sabía que él estaba en Jerusalén. Entonces él decidió hablar en hebreo para que lo entiendan, para que lo escuchen y para que lo tomen más en serio. Fue algo estratégicamente el decidir hablar en hebreo, porque él sabía cuál era su audiencia. Y eso es importante reconocer, hermano, porque cuando tú hablas tu testimonio, el mundo calla y te oye y te escucha.
Pero cuando tú hablas tu testimonio y predicas de una manera personal, cuando tú hablas de tus experiencias, quizás a alguien que ha sufrido por lo mismo, yo he pasado por eso también. Tú estás comunicando una lengua común. Dios me libró de eso también. Se relacionan contigo. Es una lengua común. Entonces te entienden más. Guardan más el silencio. Y tú ahora puedes impactar esa vida aún más. Tu testimonio es poderoso, hermano. No se avergüencen de su testimonio. Y acuérdense que tu testimonio es algo que Dios te ha dado para tú poder impactar a este mundo. Nada de lo que tú has sufrido es en vano, sino es porque Dios sabe que era necesario para tú impactar a alguien. Si tú mueres solamente impactando a una persona es suficiente. Era tu propósito en este mundo. Y tenemos que tener eso en nuestro corazón para poder relacionar con el mundo. Para terminar, trae tu testimonio a los suyos. En la historia que leímos en el principio, cuando Jesús lo mandó a no te quedes conmigo, sino ve y proclama el evangelio. Marcos 5. Jesús le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia. Tú no tienes que salir como un loco a comenzar a predicar. Si no es lo que Dios te está mandando a hacer. Si es, amén. Pero si tú no sabes cómo comenzar, cómo yo puedo dar mi testimonio, cómo yo puedo impactar a alguien en esta vida, comienza con los tuyos. Tu hogar. ¿Cuáles son tus amigos? Tu trabajo. Tu círculo social. ¿Dónde te ha puesto Dios para poder impactar? Cada persona aquí tiene a alguien que Dios le ha puesto en su vida para impactar. De eso estoy seguro que por lo menos una persona que Dios ha puesto en tu vida, que tú tienes el potencial para llegarlos a ellos. Tengan eso en mente, hermano. Hoy, cuando lleguen a su casa, piensen en eso. Dios, ¿cómo tú me puedes usar? Y practiquen ser más intencional con su vida cristiana. Dios, enséñame quién yo soy, quién yo era. Ayúdame a reconocer mi identidad en ti para poder impactar a los demás. Amén. Para terminar, una historia pequeña, yo en mi trabajo, yo trabajo en cámaras, en producción, cosas así. Y a veces trabajo en teatro y en el arte. Y es un mundo muy liberal. Y en este mundo yo me tengo que proteger mucho. Yo tengo que dejarles saber quién yo soy a las personas. Hay muchas veces que me han ofrecido trabajo en Luis, que yo no puedo hacer esto. Tú puedes hacer ese trabajo por mí. Un trabajo muy inapropiado. De fotos. Y yo digo, mira, te pago esa cantidad. Y yo digo, no puedo hacer eso. Y me dice, pero mira, si te pagamos esto, ¿cómo lo harías? Te vamos a pagar. Y yo, no. Porque yo no puedo perjudicar a quien yo soy por mi trabajo. Eso es algo, una idea que yo siempre lo he tenido fijo, que yo nunca voy a hacer algo así. En mi trabajo, que trabajo ahora, ellos nunca me piden a trabajar los jueves y viernes. Y mi trabajo a veces exige que trabajemos horas raras, diferentes, porque es teatro. Nunca me piden, porque ellos saben que yo tengo iglesia los jueves y los domingos. Y siempre lo piensan 2 veces antes de preguntar. Y había otra ocasión donde teníamos que hacer una grabación y
para una escena, para una obra que estaban haciendo. Y tú sabes que la gente son muy liberales hoy en día y la escena se estaba pasando de mi zona de comodidad, de lo que estaban haciendo. Y yo le dije a mi jefe, hasta aquí llegué yo. Yo soy el camarógrafo, pero yo no puedo estar aquí. Y me dice, el jefe dice, no, tranquilo, está bien, yo lo hago. Y yo le digo esto porque no para gloriarme, pero yo le quiero decir algo, yo me sentí bien. Yo no sé si Dios fue glorificado o si dañé la cosa, no me importa. Lo que me importa es, yo me sentí bien por mi propia vida. Que yo puedo vivir esta vida con integridad. Porque mi testimonio es importante. Porque el día que yo dañe mi testimonio, ellos nunca van a ver a Dios en mí. Mi boca, la palabra que sale de mi boca va a ser en vano, porque no me van a creer. Todos tenemos que proteger nuestra lengua, lo que hacemos, lo que decimos. Pero que este testimonio sea para que te ayude a recordar esto, que todos tenemos una obligación para tratar de vivir nuestra vida lo mejor posible, para que Dios siempre reciba la gloria. Que Dios lo bendiga, hermanos. Amén.